¿Quién era Ernesto Barajas, la voz de Enigma Norteño, y por qué su muerte nos duele tanto que todavía quema como una herida abierta? Hoy abrimos este vídeo con preguntas que hieren, con silencios llenos de ausencias. Imagínalo por un momento, un hombre de apenas 38 años, esposo, padre de un niño y una niña, programador de sueños, productor de música, podcaster. Interceptado en una pensión de autos en Zapopan, fugazmente encapuchados y un torrente de balas, fue ejecutado al instante, junto a su acompañante. Una mujer que pasaba por ahí fue herida en la rodilla, trasladada de urgencia a un hospital. Su familia, Alexis Sillas, sus hijos Ernesto y Alix Emilia, queda con algo más que el dolor, quedan desamparados, sin saber quién lo mandó, sin una explicación clara, enfrentando un vacío que no se llena con música ni con justicia fácil. Le dieron cuello a Ernesto Barajas, gente, y te voy a decir la razón por qué. Para los que no saben, meses atrás, Ernesto Barajas andaba tirando mucha charola, ¿verdad? Y Arley Pérez se enojó. Arley Pérez dijo que, ¿sabes qué? No andes mencionando nombres porque te van a mandar a dormir. Pero ese señor también es cosa seria. Ese señor no es un juego. ¿Qué pasa? De que Ernesto Barajas se la pasa cantando a un grupo criminal de Sinaloa, Culiacán, llamado La Malliza. Pero ¿qué pasa? Que se va y pone patrullas en Guadalajara. ¿Cómo vas a ir a pararte en Guadalajara, mijo? Donde sabes que ahí reina el señor de los gallos. O para los que no saben quién es, las 4 letras. Y Guadalajara está muy protegido. Ahí no entran muchos habladores, Así que mis respetos para el señor, mis condolencias. Pero hay que jugar derecho y no hay que abrir tanto. ¿Por qué? ¿Quién lo mató y por qué? Esa es la pregunta que muchos susurran, y que aún no tiene respuesta. Y aún así, la fiscalía investiga en silencio, los rumores murmuran teorías de un ajuste de cuentas y los corridos que tanto lo elevaron también pudieron ser su sentencia. En este video queremos exponer la verdad detrás del asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño. Un hombre que caminó sobre una línea invisible entre la fama, el peligro y la música. Un hombre cuya voz se apagó, pero cuyo eco nadie podrá borrar. El 19 de agosto de 2025, Zapopan, Jalisco, despertó con el eco de un crimen que no tardó en sacudir a todo México. En cuestión de minutos, los noticieros, las redes sociales y los grupos de fans estallaron con una noticia que parecía imposible de asimilar. Ernesto Barajas, la voz inconfundible y líder del grupo Enigma Norteño, había sido asesinado a sangre fría. Los hechos ocurrieron en una tranquila mañana que, de pronto, se convirtió en pesadilla. Barajas se encontraba en una pensión de autos, un sitio común, sin lujos, donde parecía resguardarse de la rutina frenética de giras, conciertos y compromisos. Pero aquella mañana no había concierto, no había ensayo, no había fanáticos esperándolo. Solo un instante de descanso interrumpido brutalmente por el rugido de una motocicleta. 2 hombres, encapuchados con precisión calculada, lo interceptaron. Testigos aseguran que apenas hubo tiempo de reacción. Ni un grito, ni una palabra, ni siquiera un gesto de defensa. Los disparos fueron certeros, fríos, directos al corazón de un hombre cuya voz había enamorado multitudes. Ernesto cayó al instante, y el silencio que dejó fue tan brutal como el estruendo de las balas. Pero lo que estremeció al país no fue únicamente la violencia del ataque. México está acostumbrado, tristemente, a noticias teñidas de sangre. Lo verdaderamente inquietante fue la pregunta que desde ese día flota como un fantasma: ¿quién ordenó su muerte y por qué? En cuestión de horas las especulaciones comenzaron a circular. Algunos hablaron de ajuste de cuentas. Otros insinuaron que Barajas había sido víctima de una confusión. También surgió la teoría de que su asesinato estaba relacionado con las canciones de Enigma Norteño, un grupo que, aunque amado por miles, nunca estuvo del todo alejado de la polémica por el tipo de historias que narraban sus corridos. En cada rincón del país, los fans debatían. ¿Era un crimen pasional, un mensaje, una venganza, o quizás la consecuencia de enemigos ocultos que Ernesto nunca imaginó tener? El dolor de los seguidores fue inmediato. Videos llorando frente a sus fotos, veladoras encendidas en las calles de Culiacán y Mazatlán, ciudades que lo vieron crecer como artista.
Las redes sociales se llenaron de mensajes que iban desde el luto hasta la indignación. La frase más repetida era una sola: nos arrebataron a Ernesto. Las autoridades locales, al dar sus primeras declaraciones, se mostraron prudentes, pero todos sabían que detrás de ese silencio había mucho más. No se trataba de un simple robo. No había huellas de un asalto común. Todo apuntaba a que el ataque había sido planeado, ejecutado con precisión militar, sin margen de error. El informe preliminar reveló lo inevitable: Ernesto Barajas había sido ejecutado. No fue un ataque improvisado. Los asesinos sabían dónde estaría, a qué hora llegaría y cómo actuar sin dejar rastros. Eso llevó a otra sospecha aún más inquietante: alguien cercano pudo haber filtrado su ubicación. Lo más doloroso para sus seguidores fue aceptar que su carrera quedó truncada en el momento más alto de su vida artística. Con Enigma Norteño, Ernesto había conquistado escenarios internacionales, llenado auditorios y marcado con su estilo una generación entera de amantes del regional mexicano. Su voz, potente y rasposa, era reconocida al instante. Sus letras hablaban de lucha, amores rotos, sueños alcanzados y caídas profundas. Pero ahora sus canciones adquirían otro sentido. Muchos comenzaron a interpretar en sus letras señales de advertencia, mensajes ocultos que presagiaban un final trágico. ¿Acaso Ernesto sabía que algo se avecinaba?, se preguntaban sus fanáticos con un nudo en la garganta. La noticia de su asesinato no solo golpeó a sus seguidores, sino a todo el género del regional mexicano. Cantantes, agrupaciones y colegas expresaron su dolor. Algunos hablaron de un vacío imposible de llenar, otros de la necesidad urgente de que el mundo de la música se blindara ante la violencia. Sin embargo, también se notó un silencio incómodo entre ciertos colegas. Muchos evitaron profundizar en el tema, lo que dio pie a que la gente sospechara: sabían más de lo que decían. La tensión en el ambiente era evidente. El 19 de agosto de 2025 quedó grabado en la memoria colectiva como el día en que la música mexicana se tiñó de sangre. La imagen de Ernesto desplomado, las sirenas retumbando en Zapopan, los periodistas corriendo para transmitir la noticia, y la mirada incrédula de sus fans frente a la televisión se convirtieron en estampas imposibles de borrar. Pero la herida más profunda no fue solo la ausencia de su voz, sino la incertidumbre. Fue víctima de una guerra que no le correspondía. Se atrevió a desafiar a alguien demasiado poderoso. O simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Desde ese día, la vida de quienes lo conocieron, lo escucharon y lo admiraron cambió para siempre. Los fanáticos lloraban, las autoridades investigaban, pero la verdad seguía oculta entre sombras. Lo único seguro era que alguien quiso silenciar a Ernesto Barajas, y lo logró de la manera más cruel. Ese 19 de agosto no murió solo un hombre. Murió un símbolo, una voz, un referente de la música regional mexicana. Y mientras la justicia no responda quién lo mandó a matar y con qué propósito, su muerte seguirá siendo una herida abierta, un misterio oscuro que persigue a todos los que alguna vez lo escucharon cantar. El eco de los disparos que apagaron la voz de Ernesto Barajas no se entiende sin mirar atrás, a un episodio que quedó marcado en la memoria de sus seguidores y que, para muchos, fue el aviso más claro de lo que estaba por venir. En el año 2023, el nombre del vocalista de Enigma Norteño apareció en una narcomanta atribuida al temido cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El mensaje no dejaba lugar a dudas, se trataba de una advertencia directa, escrita en letras mayúsculas, con insultos y acusaciones que lo señalaban de haberse alineado con un bando contrario. Aquella manta fue colgada en un punto visible de un municipio del norte del país, y pronto su contenido comenzó a circular en redes sociales. Los fanáticos, acostumbrados a ver a Ernesto en escenarios y no en listas negras, quedaron en shock. Las palabras eran claras y amenazantes. El mensaje advertía que Barajas debía abstenerse de presentarse en ciertos estados del país, particularmente en Baja California y zonas fronterizas, pues de lo contrario correría la misma suerte que otros músicos que, en años anteriores, habían caído víctimas de la violencia. Ernesto, fiel a su estilo reservado, negó las acusaciones.
En entrevistas y publicaciones breves en redes trató de transmitir tranquilidad a sus fans, asegurando que él y su agrupación se dedicaban únicamente a la música. Sin embargo, la sombra de esa advertencia quedó flotando en el aire. La primera consecuencia de aquella amenaza se dio cuando la banda Enigma Norteño anunció la cancelación de un concierto en Baja California. El comunicado oficial habló de razones de logística y seguridad, pero los seguidores sabían la verdad. El miedo había llegado a la vida del cantante. Esa decisión, aunque prudente, levantó aún más especulaciones. Para algunos, era la prueba de que Ernesto estaba efectivamente en la mira de un cártel poderoso, para otros, era solo una medida preventiva. Lo cierto es que el cantante nunca volvió a pisar con tranquilidad escenarios en los estados donde los grupos criminales ejercían control. La sentencia marcada. A pesar de los intentos por retomar la normalidad, los rumores nunca se apagaron. Cada nueva presentación de Enigma Norteño se analizaba al detalle. ¿Estaba Ernesto protegido? ¿Lo escoltaban? ¿Había negociado con alguien? Nadie lo sabía. Lo que sí estaba claro es que, en el mundo del narcotráfico, una advertencia rara vez queda en el olvido. Para muchos, aquella narcomanta fue la sentencia anticipada de su destino. La advertencia de 2023 no fue un simple rumor, sino un recordatorio brutal de que el poder del crimen organizado alcanzaba incluso a los escenarios musicales. Durante meses, Ernesto pareció seguir adelante. Grabó música nueva, realizó giras en Estados Unidos y compartió momentos con su público. Su energía en el escenario era la misma, apasionada, vibrante, entregada. Pero quienes lo conocían de cerca aseguraban que había cambiado. Que ya no era el mismo hombre relajado que disfrutaba cada concierto, sino alguien más reservado, más silencioso, más consciente de que la amenaza estaba latente. Algunos allegados aseguran que, aunque trataba de no demostrarlo, vivía con miedo. Los viajes se planificaban con mayor discreción, las presentaciones se revisaban varias veces antes de confirmarse, y la banda evitaba ciertos territorios. Era como caminar en un terreno minado, cada paso debía darse con precaución. En México, la relación entre la música regional y el narcotráfico es compleja. Hay corridos que exaltan figuras del crimen y cantantes que se convierten en símbolos para distintos bandos. Aunque Ernesto siempre dijo que su música era solo entretenimiento, los poderosos parecen no distinguir entre escenario y trinchera. Esa fama, ese éxito que lo llevó a ser reconocido en todo el país y Estados Unidos, fue también un arma de doble filo. Con cada canción, con cada lleno en sus conciertos crecía la atención sobre él. Y en un país donde la línea entre música y violencia se borra con facilidad, esa atención puede convertirse en condena. Hoy, a la luz de los hechos, muchos recuerdan aquella narcomanta como una premonición macabra. El aviso estaba ahí, escrito en letras amenazantes, y aunque Ernesto trató de seguir adelante, la herida ya estaba abierta. Fue como si la tragedia hubiese quedado escrita un año antes, esperando el momento exacto para cumplirse. La amenaza de 2023 no solo fue un capítulo oscuro en la vida de Ernesto Barajas, fue, para muchos, el día en que comenzó la cuenta regresiva hacia el final. Más doloroso. Ernesto Barajas no era simplemente un cantante más dentro del género regional mexicano, era un líder nato, un empresario musical y un estratega artístico que había logrado colocar a su grupo, Enigma Norteño, como una de las bandas más escuchadas en plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones en Spotify y YouTube. Desde muy joven había soñado con el escenario, pero jamás imaginó que su sueño de vivir de la música lo colocaría en una línea tan delgada entre la fama y el peligro. Bajo su mando, Enigma Norteño se convirtió en una agrupación de peso dentro del movimiento de los llamados narcocorridos. Y aquí radicaba el corazón de la polémica, sus letras no eran simples canciones populares que hablaban de amor o desamor, sino que estaban dedicadas a personajes de carne y hueso, muchos de ellos figuras poderosas y temidas dentro del crimen organizado. Cada corrido que lanzaban podía convertirse en tendencia. Canciones que narraban hazañas, lujos, traiciones y victorias de capos y clanes rivales circulaban en fiestas privadas, bares y plataformas digitales.
Para el público general, eran solo historias al estilo de la música regional. Para quienes estaban dentro de los cárteles, eran algo más, una forma de reconocimiento, casi como un homenaje musical que inmortalizaba su nombre en el folclore popular. Ese detalle no era menor. Porque, aunque la música se consumía con gusto, no todos estaban contentos con lo que se cantaba. Un corrido que exaltaba a un líder de un cártel podía significar una provocación directa para el grupo contrario. Un mal verso, una palabra mal interpretada o una omisión podía levantar sospechas y encender enemistades peligrosas. En múltiples entrevistas, Ernesto se defendía de las acusaciones que lo ligaban directamente con el narcotráfico. Su postura siempre fue clara: yo solo soy músico, yo canto lo que la gente pide. Aseguraba que no pertenecía a ningún bando, que su única intención era complacer a su público y mantenerse vigente dentro de un mercado sumamente competido. Sin embargo, entre líneas también dejó entrever algo más complejo. Admitía que, en ocasiones, recibía encargos de corridos. Encargos que, según él, aceptaba con una condición: tratar de que la letra no ofendiera a otros bandos. Ese equilibrio era casi imposible de mantener, pues, en un mundo tan polarizado y violento, cualquier canción podía ser tomada como un gesto de favoritismo o lealtad. Muchos especialistas en música regional saben que este juego de equilibrios es lo que ha marcado a varios intérpretes del género. Los narcocorridos no son simples composiciones, son un campo minado en el que cada verso puede costar la vida. Ernesto disfrutaba del reconocimiento, de los escenarios llenos y de las giras que lo llevaban a recorrer México y Estados Unidos. Sin embargo, con la fama también vinieron las sombras. La exposición mediática hacía que su imagen se multiplicara en redes sociales, entrevistas y notas de prensa, y esa visibilidad era un arma de doble filo. Por un lado, le daba prestigio y contratos. Por el otro, lo colocaba en la mira de quienes no veían con buenos ojos su ascenso ni sus letras. En ciertos sectores se comenzó a hablar de él como alguien que jugaba demasiado con el fuego. Quienes lo conocían de cerca decían que, aunque era carismático y trabajador, también cargaba con una preocupación constante por su seguridad. Algunos allegados afirmaban que Ernesto, en privado, reconocía que su género era peligroso y que no todos los cantantes lograban envejecer dentro de él. El riesgo siempre está ahí, comentaba en conversaciones íntimas. Los corridos dedicados no eran solo canciones. En ocasiones, se trataba de verdaderas narraciones personalizadas que contaban la historia de un jefe, un clan o un acontecimiento importante dentro del mundo del narcotráfico. Ese tipo de encargo convertía al artista en un cronista del poder criminal, lo que implicaba un reconocimiento de un lado y un desafío para el otro. El dilema era evidente: si aceptaba un encargo, corría el riesgo de ser señalado por el grupo rival. Pero si lo rechazaba, podía despertar la ira de quien lo había solicitado. En ese contexto, ningún camino era seguro. Ernesto intentaba mantenerse neutral, pero el simple hecho de ser el rostro visible de Enigma Norteño lo volvía un blanco atractivo. Era el líder, la figura pública, el que daba entrevistas y hablaba frente a cámaras. Y en un ambiente tan tenso, a veces no importa lo que uno diga o no diga, lo que importa es la percepción que los demás tienen. A medida que Enigma Norteño crecía, también lo hacía la presión sobre Ernesto. Su nombre comenzó a asociarse con esa frontera difusa entre la música y el crimen organizado. Aunque jamás se comprobó vínculo alguno con un cártel en particular, las sospechas crecían, alimentadas por sus propias letras y los rumores que rodeaban a cualquier intérprete del género. Para muchos seguidores, él era un artista talentoso que había sabido ganarse un lugar en la escena musical. Pero para otros, era un cantante que caminaba demasiado cerca de la línea roja, y esa cercanía podía traer consecuencias fatales. Con cada éxito, con cada gira y con cada corrido lanzado, la sombra del peligro se hacía más grande. Y aunque Ernesto trataba de seguir adelante, evitando entrar en polémicas directas, la realidad era que su carrera lo mantenía expuesto, viviendo en un frágil equilibrio que en cualquier momento podía romperse. Ese frágil equilibrio, dicen muchos, fue precisamente lo que terminó poniéndolo en la mira.
Detrás de la imagen del artista poderoso, del hombre que se subía al escenario a dominar a miles de seguidores con su voz y su presencia, había una faceta mucho más íntima, más humana, que pocas veces se mostraba por completo al público. Ernesto Barajas no solo era el vocalista y productor de Enigma Norteño, era también esposo, padre y amigo. Su vida familiar giraba alrededor de su esposa, Alexis Sillas, con quien formó un matrimonio sólido que, pese a la exposición pública, parecía mantenerse en un plano más discreto. En varias ocasiones Ernesto compartió en redes sociales momentos sencillos pero significativos al lado de ella y de sus 2 hijos, que eran, según él mismo decía, su verdadero motor de vida. Quienes lo conocían aseguran que, aunque estaba consumido por los compromisos de la música y la industria, siempre buscaba tiempo para ellos, incluso cuando las giras lo mantenían lejos de casa por semanas. Entre sus pasatiempos favoritos estaba el fútbol. No era raro verlo con camiseta de su equipo predilecto, disfrutando partidos o practicando en encuentros con amigos. Era también un apasionado de los autos, compartiendo fotografías de modelos deportivos y camionetas personalizadas, un gusto que lo conectaba tanto con colegas del regional mexicano como con fanáticos que compartían esa misma afición. Otra de sus grandes pasiones en los últimos tiempos fue el micrófono, pero no solo para cantar. Ernesto había creado un espacio de conversación más personal, el podcast Puntos de Vista. Allí entrevistaba a colegas y figuras del regional mexicano, explorando no solo la música sino también la vida, los retos y las reflexiones detrás de cada carrera. Para él, ese proyecto era una forma de mostrar una faceta distinta, un lugar donde podía hablar sin filtros y conectar con la gente desde otro ángulo. Sin embargo, más allá de esas imágenes de felicidad, de éxito y de calma que compartía con el mundo, también había sombras. En meses recientes, Ernesto reveló públicamente que padecía problemas cardíacos. La enfermedad llevaba el nombre de miocardiopatía hipertrófica, un padecimiento serio que afecta el músculo del corazón, dificultando el flujo sanguíneo y provocando riesgos de arritmias o incluso muerte súbita. Él mismo lo confesó en entrevistas, asegurando que se cuidaba al máximo, seguía tratamientos, llevaba rutinas de chequeo médico y trataba de equilibrar la intensidad de su vida con las recomendaciones de los especialistas. Pero, aún así, quedaba la pregunta, ¿podía realmente un hombre tan expuesto a la tensión, al estrés de la fama y al entorno hostil de la música de corridos, sobrellevar una condición tan delicada? Algunos cercanos señalan que esa fragilidad física pudo convertirlo en un blanco más vulnerable en un mundo donde las amenazas no se miden ni respetan enfermedades. Otros, en cambio, creen que su transparencia al hablar del tema mostraba más bien a un hombre consciente de sus límites, que sabía que la vida podía cambiar en un segundo, pero que no estaba dispuesto a dejar que el miedo lo paralizara. Lo cierto es que Ernesto Barajas no era solo el cantante polémico que muchos asociaban con narcocorridos. Era un ser humano complejo, un padre orgulloso, un esposo dedicado y un hombre que, pese a la adversidad, intentaba mantener un equilibrio entre la fama y su vida privada. Y en ese contraste, entre el brillo de los escenarios y la fragilidad de su corazón, se dibujaba la verdadera esencia de Ernesto fuera del escenario. El nombre de Ernesto Barajas sigue resonando con fuerza, incluso después de su trágica partida. En cada rincón donde alguna vez se escucharon sus canciones, en cada escenario donde dejó su voz y su energía, hoy persiste el eco de un artista que se convirtió en referente del regional mexicano. Pero junto a ese legado imborrable también persiste un misterio que, hasta ahora, no encuentra respuesta. Para sus fans, Ernesto no fue solo un cantante ni un músico talentoso, fue un pionero que supo transformar el sentimiento del pueblo en versos y melodías. Cada tema que interpretó llevaba consigo la autenticidad de alguien que conocía de cerca las alegrías y las dificultades de la vida. Su manera de conectar con la gente lo convirtió en alguien cercano, casi familiar, como si cada corrido o balada hablara directamente al corazón de quien lo escuchaba. Sin embargo, mientras el público lo recuerda con admiración y cariño, su familia enfrenta otro escenario, uno mucho más doloroso y complicado.
Su esposa, Alexis Sillas, y sus 2 hijos no solo lidian con la ausencia irreparable del padre y esposo, sino también con la incertidumbre de no tener respuestas claras. A través de comunicados y en entrevistas, su familia ha sido firme en una sola petición: justicia. No buscan venganza, no quieren alimentar rumores, lo único que desean es saber la verdad, esa verdad que aún parece tan lejana. La Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación, analizando pruebas, testimonios y posibles móviles. Sin embargo, el silencio oficial contrasta con el ruido ensordecedor de los rumores que circulan en redes y en el propio medio musical. Se habla de posibles ajustes de cuentas, de viejas disputas con grupos poderosos, de rivalidades en el género y hasta de amenazas que habrían llegado semanas antes del crimen. Nada de esto se ha confirmado, pero la falta de claridad ha dado paso a un sinfín de teorías. Algunos aseguran que su voz fuerte y su estilo directo en los corridos incomodaron a más de uno. Otros creen que simplemente fue víctima de estar en un ambiente donde la música y el poder a veces se entrelazan con hilos peligrosos. Lo cierto es que detrás de su asesinato podría existir un entramado complejo, uno que involucra intereses, egos y enemigos invisibles que quizás nunca sean revelados. Lo más triste de todo es que Ernesto había hablado en los últimos meses sobre su fragilidad de salud. Sufría de problemas cardíacos y estaba consciente de que debía cuidarse más que nunca. Sus seguidores recuerdan entrevistas donde hablaba con serenidad de su condición, como si supiera que la vida era un regalo efímero. Esa mezcla de fuerza en el escenario y vulnerabilidad en lo personal lo hacía aún más humano, más cercano a todos. Pero nada de eso le permitió escapar del destino que lo alcanzó aquella noche. La noticia de su muerte fue un golpe fulminante para la música regional mexicana. Miles de fans, colegas y medios expresaron su dolor, y al mismo tiempo, su desconcierto. ¿Por qué él? ¿Por qué de esa manera? Son preguntas que aún hoy, meses después, siguen abiertas, y que quizás nunca encuentren respuesta definitiva. El legado de Ernesto Barajas se sostiene en lo que dejó, sus canciones, sus presentaciones, sus palabras y esa energía única que transmitía cuando pisaba un escenario. Hoy, cada vez que alguien reproduce una de sus melodías, su voz revive, recordándonos que los grandes artistas nunca mueren del todo. Pero junto a ese legado queda también una herida abierta, la eterna incógnita de quién lo mató y por qué. El tiempo dirá si algún día se revelará la verdad. Por ahora, lo único cierto es que su música sigue viva, resistiendo al olvido, y que su nombre permanecerá grabado en la memoria colectiva como símbolo de talento, pasión y misterio. Hasta aquí la historia de Ernesto Barajas, un hombre que dejó huella en la música, pero cuya partida sigue envuelta en sombras. Si te gustó este vídeo, comparte, dale like, suscríbete a nuestro canal Secretos de Historias y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Y recuerda, si quieres comentar, hazlo con respeto hacia las personas de las que hablamos aquí. Porque en este espacio, más que contar historias, buscamos mantener viva la memoria de quienes marcaron un camino.